Y seguimos avanzando con la siguiente ponencia. En este caso nos va a hablar el doctor Iván Ibáñez sobre biohacking del metabolismo energético e hipoxia intermitente. Así como veis, todo hoy muy relacionado con todo lo que tiene que ver con longevidad y, por supuesto, con la hipoxia, que es algo que hemos estado hablando desde ayer y hoy. Así que damos un fuerte aplauso al doctor Iván Ibáñez. ¿Se escucha bien? Muy buenos días, gracias por la presentación, un placer. Es un honor estar aquí en Andorra. Yo voy a hablar más que nada un poco sobre una de las bases del tratamiento del envejecimiento y potenciador de la longevidad, que es el ejercicio físico, aparte de la nutrición, el ayuno, el descanso reparador, etc. Y sabemos que el ser humano, pues desde los inicios, tenemos esta ambición de no morir nunca, ¿no? Pero tenemos que pensar también qué connotaciones lleva a nivel social o personal y familiar esto de no morir, porque si yo no muero nunca, pero mis hijos sí, podemos tener un grave problema emocional. Entonces, eso es lo que le llamaban la fuente de la juventud, que se basa en... Realmente, esto no existió, jamás, no existía. Es un óleo, y ellos estaban en aquella época pues, intentando de descifrar el código de la longevidad ya, ¿no? Cómo no envejecer, cómo gozar de una buena salud y morir lo más tarde posible. Entonces, está claro que el envejecimiento, la mal llamada medicina anti-aging, está mal, no podemos dejar de envejecer de momento. Sí que podemos envejecer a una velocidad más lenta a nivel celular o a nivel de órganos y tejidos, y tenemos que hackear esta velocidad de envejecimiento. Entonces, cuando hacemos una conferencia de un congreso de biohacking, tenemos que plantearnos qué es el biohacking. Pues el biohacking básicamente es un arte o una ciencia que nos ayuda, el objetivo es buscar cambiar el ambiente, el medio ambiente, y también cambiar nuestra fisiología para adaptarnos lo máximo posible a un estresor. En este caso, es el propio envejecimiento. Entonces van saliendo a lo largo de los años pues, un montón de prensa sensacionalista muchas veces, pero bueno, es atractiva, ¿no? El envejecimiento no es irreversible. Valentín Fuster, gran conocido cardiólogo, la vejez se puede empezar a controlar desde el nacimiento, yo os diría incluso desde en etapa intrauterina, senolíticos, ¿no? Fármacos que podrían ampliar la vida hasta 120, 200 años, o títulos sensacionalistas con cierta razón, hay que mirarlo un cierto, digamos, prisma, pero la muerte de la muerte, ¿no? Título está bien conseguido. Todo el mundo, de momento, sabemos que envejecemos. Todo el mundo envejece, estamos expuestos a radicales libres, al oxígeno, nos oxidamos, incluso los superhéroes envejecen. Entonces, esperanza de vida al nacer, fijaros, en el año del Imperio Romano, esperanza de vida 28 años. En el año 1900, 45 años. En el 1990, de esperanza de vida, 75-80 años. En España actualmente, 86 años en el sexo femenino y 80,7 años en el sexo masculino. ¿Pero qué ocurre con los centenarios? Fijaros, en Francia, en el 1950 había 200 personas mayores de 100 años, en el año 2000 ya había 8.000 personas y, como en España, se cree que en el 2050 habrá 150.000 personas mayores de 100 años. Lo importante es que esto no parezca un Walking Dead, que la gente tengamos suficiente autonomía y buena condición física para seguir avanzando. Entonces, ¿qué ocurre con el paso de los años? Pues mientras no exista ninguna enfermedad neurodegenerativa, muchas veces la personalidad sí que mantiene, pero todas las demás prestaciones fisiológicas empiezan a disminuir. Velocidad de conducción nerviosa, por cambios endocrinológicos, bioquímicos, de neurotransmisores, flujo sanguíneo, renal, cerebral, cardíaco. Hay unos tejidos menos vascularizados, le falta que lleguen oxígeno y nutrientes, y todo eso provoca pues, una disminución de carga de trabajo. Además de todo esto, hay una senescencia o envejecimiento del sistema inmunitario, capacidad visual, órganos de los sentidos, disminuye el consumo máximo de oxígeno, que para mí después vais a ver que es el parámetro de salud más importante a tener en cuenta en una consulta de medicina antienvejecimiento, porque engloba todo o prácticamente todos los sistemas corporales. La actividad sexual también es considerada como ejercicio físico, es básico porque es un estímulo hormonal, aumenta la frecuencia cardíaca, también se considera ejercicio físico. Con el paso de los años hay cambios de composición corporal, aumentamos el tejido graso, sobre todo la grasa visceral abdominal interna, que es la mala, la que a la larga nos da problemas más cardiometabólicos.
¿Y todo esto qué conlleva? Pues que también perdamos la masa muscular, la típica sarcopenia. Entonces, esto nos crea una dependencia y nos predispone a ciertas enfermedades. ¿Bien? Entonces, los médicos que nos dedicamos a la medicina anti-aging, pues nos encanta siempre dar métricas, numeritos, porque el paciente o el cliente lo que le gusta es ver cómo evoluciona con el paso de los años. Pues ya sabéis que hay las dos edades, la cronológica, que esta es inmutable, es la que no varía, y la biológica, que puede ser distinta, edad biológica de órganos o sistemas, de la piel, del cerebro, de la visión, a nivel cardíaco, respiratorio, etc. Entonces es importante tener clasificada la edad biológica general o la edad biológica de algunos órganos principales. El envejecimiento prematuro, ¿por qué está producido? Pues falta de una nutrición óptima, dieta inadecuada, digestión insuficiente, deficiencias nutricionales, infecciones, cáncer también provoca una aceleración del envejecimiento, el descanso, el estilo de vida, la epigenética básica, el estrés, tipo de personalidad, luz ambiental, tóxicos, lo que se está hablando todos estos días. Todo esto puede provocar envejecimiento prematuro y en este caso lo tenemos que hackear. Y los médicos, cuando estudiamos la carrera de medicina, durante los 6 años de la carrera de medicina, más 4 o 5 de la especialidad, nos enseñan a tratar enfermedades, no prevenirlas. ¿Y las tratamos con qué? Con 2 herramientas básicas, cirugía y farmacología. Nos enseñan a tratar la enfermedad de fuera para adentro, pero no nos enseñan a lo que la naturaleza ya está entrenada de hacer de millones de años de ventaja respecto al ser humano tan ambicioso, que es que curemos de dentro para afuera. Lo que tenemos que buscar es curar el organismo de dentro para afuera y buscar la causa, la etiología de la enfermedad y no solamente tratar síntomas clínicos. Entonces, es muy importante la medicina anti-aging, como bien comentaba Ciscar, también es ver parámetros bioquímicos, analíticos, alteraciones ahora que son muy pequeñitas, sutiles, pero es que a la larga van a dar la patología y se va a manifestar, se va a fenotipar. Ya sabéis los hallmarks del envejecimiento. Me ha gustado porque recientemente pues, entró la parte de disbiosis, no únicamente intestinal, sino disbiosis bucal también, de todo el sistema digestivo en general. Y como médicos, terapeutas, nutricionistas, entrenadores, etcétera, farmacéuticos, todas las especialidades que están relacionadas con el buen envejecer, ¿no? Tenemos que ser observadores, tenemos que observar. Está muy bien la medicina basada en la evidencia, la parte empírica, todo está muy bien, pero empezamos ya desde la observación, ¿vale? Fijaros aquí, en este caso, no tengo nada en contra de la saga, pero bueno, fijaros, aquí no le habían puesto las lentillas, ¿vale? Tenemos que ser observadores. Entonces, si observamos en la naturaleza, yo cuando estudié la especialidad de medicina anti-envejecimiento en el 2003 aproximadamente, o 2004, pues decíamos, a más número de células, más boletos tenemos de que nos toque un cáncer, ¿no? Porque hemos comprado más números. Pero estamos viendo que no es así. Estamos viendo que, fijaros, grandes animales tienen más células y generalmente viven más años, como es la ballena, por ejemplo, de Groenlandia, algún tiburón, y estamos viendo que son animales muy grandes, tienen mayor número de celular y tienen una esperanza de vida superior al del ser humano. Entonces, ¿por qué? Porque tienen un metabolismo más lento y una menor tasa de división celular. Hay una variabilidad interespecie de división celular. En el ser humano ya sabéis que es entre 50 y 60 copias de división celular. Entonces, como más copias ya gastemos, pues menos, más acortamiento telomérico y a la larga más alteraciones también de células madre, menos recursos de reparación celular y a la larga pues nos morimos antes, ¿no? Entonces, realmente el metabolismo energético sobre todo y el estrés oxidativo es menor en grandes cetáceos. Eso se llama la paradoja de Peto. Lo que buscamos en medicina anti-aging, siempre digo, es buscar crear organismos resistentes. Hay un dogma muy fácil de entender. Si no nos enfermamos, no nos morimos. Esto está claro. Entonces, el primer paso es no enfermarse, salvo que nos atropelle un tren o tengamos algún accidente de coche, algo así más de impacto, ¿no? Entonces, el fenómeno de hormesis, que significa, ahora lo veréis bien, lo que no mata fortalece, el ser humano ha evolucionado antropológicamente también mediante esos estímulos horméticos. En las plantas también existe este fenómeno de hormesis y adaptación a la supervivencia. Fijaros qué curioso, las lechugas que se están, digamos que crecen
debajo de donde salen los aviones del aeropuerto de Barcelona, el aeropuerto del Prat, hay varios campos de lechugas. Aquellas lechugas están cargadas de antioxidantes, llevan más carga de antioxidantes que las lechugas más ecológicas que viven en otros entornos más rurales. ¿Por qué? Adaptación a la supervivencia. Les baja todo el queroseno, todas las sustancias tóxicas y sustancias volátiles y partículas por millón pequeñitas, metales pesados, etcétera, de los aviones, y tienen que crear un fenómeno hormético para que no se mueran. Entonces tienen más capacidad antioxidante. Fijaros lo interesante que es el estímulo hormético, que no es más que buscar la supervivencia de una especie. ¿Por qué os digo esto? Porque si creamos organismos resistentes, el riesgo cuando nos enfermamos de morir es menor, porque tenemos más reserva cardíaca, respiratoria, muscular. Si yo soy muy bien muscularmente y tengo un accidente de bicicleta o de coche, lo que sea, tengo más supervivencia, porque estoy más protegido los órganos vitales porque tengo más musculatura. Entonces, eso es lo que suele ocurrir cuando vamos a un hospital. Pues nos hacemos mayores, osteopenia, osteoporosis, nos caemos porque nos hemos roto el fémur y ahí es cuando la persona se cae. Baja la inmunidad, empezamos a perder músculo porque no nos movemos, cogemos una neumonía, el corazón sobrecargado del estrés que lleva porque está sufriendo por el pulmón, pues hay un fallo cardíaco y empezamos el espiral del éxitus o de la mortalidad. Entonces, hormesis, fenómeno de hormesis. Se empezó a hablar hace un montón de años, curiosamente, cuando las bombas de Hiroshima y Nagasaki, y vieron que en el epicentro donde cayó la bomba, aparte que obviamente la mayoría de gente murió, pero a la periferia, a los 100 y pico kilómetros de donde había caído la bomba, aquellas personas que habían recibido una dosis bastante elevada de radiación tenían cáncer de tiroides, entre otros cánceres, pero sobre todo cáncer de tiroides. Pero a los 400 o 500 kilómetros más a la periferia, casi nadie tenía cáncer de tiroides. Y entonces dijeron, ostras, ha llegado las radiaciones ionizantes, nos hemos pasado de la dosis de radiación, provoca cáncer de tiroides. Pero la periferia, que ha llegado una pequeña dosis, con un efecto hormético, ha creado pues, un mecanismo de adaptación y supervivencia y atacan mejor a las células tumorales. Entonces, fijaros, aquí empezó ya la parte del estudio de la hormesis o el estudio de la adaptación del ser humano, en este caso. Agentes horméticos, aquí fuera en los stands podéis ver varios. Exposición al calor, al frío, algunos tóxicos. Las vacunas, como tal, son agentes horméticos. Una mínima dosis, que no es letal, pero te crea una adaptación a que realmente, pues, cuando venga el virus, pues ya puedas estar preparado y hacer frente. El ejercicio físico, el ayuno intermitente, la hipoxia intermitente, el estrés, el euestrés que se comentaba, todo eso son fenómenos horméticos que si los sabemos utilizar nos pueden dar una ventaja enorme. Pero es muy importante la dosis y buscar una dosis de precisión. Eso os lo pongo porque ya sabemos que con el paso de los años pues solemos ganar masa grasa y perdemos masa muscular. Lo que quiero que la gente entienda es que habitualmente una persona con un normopeso, hablando que una persona con normopeso suele tener 25.000 millones de adipocitos, cuando estos adipocitos se multiplican porque hay una adolescencia que el niño o la niña es sedentaria, una mala carga genética y come mal, etcétera, y se multipliquen nuestros adipocitos, pues llegamos a una etapa adulta de 30 o 40 años, pues no con 25.000 millones de adipocitos, sino con 90, incluso 100.000 millones de adipocitos. Y cuando hacemos nutrición y ejercicio físico, el adipocito no se muere, se vacía, pero sigue vivo. ¿Vale? Entonces, lo que quita el adipocito, pues, a ver, la criolipólisis en cierto modo, el HIFU según como también, la liposucción obviamente lo mata, lo arrastra, activa los fenómenos de las capsasas, lo que es la apoptosis celular. ¿Vale? Pero el ejercicio de nutrición lo que hace es reducir el tamaño del adipocito, básicamente es el volumen. ¿Qué entendemos por metabolismo? Pues todo eso está relacionado. Cantidad mínima de energía necesaria para mantener el organismo vivo. Y siempre digo a todo el mundo, realmente si hablamos de dieta, que a mí no me gusta hablar del nombre de dieta porque viene del inglés to die, que es morir, y es algo restrictivo, tendríamos que hacer una nutrición personalizada. En el sexo femenino, por cambios hormonales, deberíamos hacer 3 nutriciones distintas, que esto ya sería el no va más. Antes de la menstruación existe un hipermetabolismo, el metabolismo es más alto. Antes de la ovulación, 5 días, 7 días antes de la ovulación, el metabolismo es más lento. Entonces,
ahí deberíamos hacer 3 nutriciones totalmente dependiendo del ciclo hormonal. Esto ya sería medicina de precisión y optimizar al máximo. Es difícil llegar a todo esto porque ya el día a día que llevamos ya es muy complejo. Pero que sepáis también estas variabilidades que hay hormonales. Entonces, ¿somos lo que comemos? Yo iría un poquito más allá. Yo os diría que somos lo que absorbemos. Si no tenemos bien nuestro sistema digestivo, entonces esto no funcionará. Lo que solemos hacer nosotros en Eternal Medical Group, en mi clínica en Girona, o en Clínica Planas con doctora Gloria Sabater, etcétera, pues hacemos un diagnóstico metabólico. Lo que hacemos es estudiar el metabolismo. Fijaros, cuando nosotros perdemos grasa, la grasa no sale ni por el pipí ni por el sudor prácticamente. Sale por la respiración. Que mucha gente no lo sabe, pero sale por la respiración. Obviamente no sale grasa cada vez que exhalamos. Sale en forma de dióxido de carbono, CO2. ¿Qué suele ocurrir? Cuando respiramos entra oxígeno, el oxígeno lo que hace es oxidar los hidratos de carbono o las grasas y en algún caso la proteína, y cuando se oxida algo se forma calor, por lo que las calorías se forman, no se queman, se forma calor, vapor de agua y dióxido de carbono, CO2. Y el CO2 es un gas que es tóxico y lo exhalamos como un tubo de escape de un coche y lo eliminamos, ¿vale? Entonces, el estudio del metabolismo se hace con una técnica que se llama calorimetría indirecta, a través de un analizador de gases, y a través de la respiración podemos ver el cuerpo cómo oxida grasas, hidratos de carbono o proteínas. Fijaros en este caso, las fórmulas teóricas, que hay casi 200 fórmulas teóricas para saber o para intuir qué metabolismo tiene cada persona, que se basan en peso, sexo, edad, talla y algunos parámetros más. Pues en este caso, esta paciente que tiene menopausia, además doctora, de manera teórica debería quemar 1.597 calorías y en realidad con el estudio metabólico vemos que quema 1.056. Es decir, tiene un hipometabolismo, el metabolismo está más lento del teórico, pero vamos más allá. Vemos que de carbohidratos solamente oxida 141 calorías al día en vez de 799. Y las grasas las oxida mejor que la teoría, y las proteínas también. Pues es la típica persona que lo que más le engorda, aparte de hidratos de carbono complejos, es un exceso de fruta, ensalada y verdura. ¿Vale? Eso es un metabolismo, eso es nutrición de precisión, es optidosis. Es lo que hay que buscar. La típica persona que le iría bien, pues una nutrición low carb o nutrición más keto, para hackear el metabolismo en este caso. ¿Sí? ¿Me seguís? ¿Sí? Vale, aquí tenéis algunos ejemplos de pacientes varios cuando hacemos un estudio del metabolismo. Pues este paciente debería, metabolismo basal teórico, quemar de manera teórica 1.847 y en realidad quema 2.169. Quema más, un 17% más. Y todos esos son pacientes con sobrepeso y obesidad. Es el típico paciente obeso hiperfágico, que come mucha cantidad. Como ingiere muchas calorías, el cuerpo lo que intenta hacer es supervivencia, aumentar el metabolismo en reposo para quemar más, pero fracasa. Si realmente la flexibilidad metabólica, la adaptación metabólica fuera tan bestia a todo el mundo, nadie tendría sobrepeso. Lo intenta, pero fracasa. Y en este caso, esta persona, hidratos de carbono, prácticamente no oxida nada, casi todo lo que oxida son grasas y bastante bien la proteína. Eso es una variante metabólica, lo que le llamamos el fenotipado metabólico. En este caso, lo contrario, tiene un metabolismo que en vez de quemar 1.500 calorías solo oxida 805 y tiene un metabolismo un 47% más lento. Y aquí más o menos los 3, digamos, carbohidratos, grasas y proteínas se oxidan bastante bien. Bien, algunos ejemplos, os he puesto más que nada. Entonces lo que hacemos es esta técnica que se llama calorimetría indirecta, que cada vez se pone más de moda. Realmente viene de la UCI, hace 40 años que existe esto, aquí no he inventado nada. Simplemente es utilizar la misma técnica que se utiliza en la gente que tiene el cuerpo quemado o está en la UCI, para que están intubados, les hacemos el estudio del metabolismo mediante calorimetría por la mañana y después el personal de enfermería le prepara el suero endovenoso con la nutrición parenteral, con la cantidad de calorías, de grasas, proteínas, hidratos de carbono. Entonces yo lo que hago es utilizar la misma tecnología para medicina del deporte, antienvejecimiento, tratar patologías, prevención primaria, secundaria, etc. Cuando tenemos un diagnóstico metabólico y vemos que el metabolismo es lento o es un metabolismo aberrante, ¿qué tenemos que hacer? Tratarlo. Hay que rehabilitar este metabolismo, hay que hackearlo. Entonces, ¿cómo que se hackea? Pues con ayuno intermitente y con ejercicio físico, sobre todo con ejercicio físico. Y después veremos con la hipoxia intermitente también. Es una mujer de 38 años que, si os fijáis, estas líneas, la verde
marca el metabolismo en reposo. Aquí lo tenía más bajo, 3 meses de ejercicio físico, algo de pesas y un poquito de actividad física aeróbica, y ejercicio físico de fuerza y aeróbico, metabolismo rehabilitado. Está dentro de lo que debería estar. Entonces tenemos una herramienta muy potente que es el ejercicio físico, pero no nos enseñan a utilizarlo. Entonces, lo que hay que hacer siempre es, tal y como se ha dicho ya en estos días, todo depende de la dosis. Muy importante, hay que buscar la dosis terapéutica, dosis diana. A más ejercicio físico, más salud, pero hay un momento que nos pasamos de la dosis. Hay que buscar entre un yin y un yang, un equilibrio en todo en la vida. Lo mismo que ocurre con los fenómenos horméticos, si yo hago ejercicio físico para perder peso y voy a caminar y voy a una velocidad que es una zona de confort y no salgo de esta zona de confort, no creo un estímulo suficientemente, un estímulo umbral que cree este mecanismo de adaptación. Entonces, yo a mis pacientes siempre les digo, ¿quieres hacer un ejercicio físico para que te ayude a perder grasa? Pues tienes que ir a aquella intensidad o velocidad de caminar, trotar o correr, teniendo en cuenta artrosis, dolor, etcétera, que hiperventiles. Cuando empezamos a hiperventilar, que nos falta el aire, que podemos hablar, pero no podemos cantar, esta intensidad es aquella que se empiezan a oxidar las grasas como fuente energética principal. Es decir, pasear al perro realmente no nos sirve como tal, ¿no? Los beneficios del ejercicio físico se empezaron a estudiar en el año 53 en Londres, cuando vieron de los trabajadores públicos de los autobuses, que sabéis que tienen 2 pisos, o tenían 2 pisos la mayoría en aquella época, pues que morían mucho más de infarto los conductores que los revisores que estaban todo el día subiendo y bajando escaleras. Pues se dieron cuenta, si trabajan en el mismo sitio, en el mismo ecosistema, en el mismo ambiente, ¿qué tienen de distinto? Pues que uno se mueve y el otro no. Básicamente, fijaros, la reducción de la enfermedad cardiovascular es un 30% más baja en los revisores, ¿no? En los que revisan los tickets, que no el nivel de conductor, que tiene un 30% más de predisposición a morir. Otro estudio de ejercicio físico muy interesante. Aquí comparan población americana de Minnesota con donde yo vivo, en Girona, en España. Y vemos que la cifra media de la gente de Girona que tiene colesterol es mucho más elevado. Es decir, los de Girona tenemos más colesterol que los americanos. Los de Girona tenemos más presión alta que los americanos. Encima fumamos más, pero hacemos el doble de ejercicio físico que los americanos. Pues el riesgo de infarto por cada 100.000 habitantes casi es el triple en Estados Unidos que no en la población de Girona. Fijaros el efecto protector del ejercicio físico, de esta herramienta terapéutica. Además, el ejercicio físico actúa como senolítico, elimina las células envejecidas, ¿vale? Hay 2 conceptos. Senolítico elimina células envejecidas, las células zombies, que hemos llegado a las copias máximas de 60 copias, y lo que se le llama el xenomórfico, que un xenomórfico es cuando una célula envejecida que ya es senolítica libera sustancias inflamatorias, interleuquinas, 6, factor de necrosis tumoral alfa, etc. Entonces, eso es un xenomórfico, que es una sustancia, un suplemento o el mismo ejercicio físico que disminuye la producción de estas sustancias inflamatorias por parte de las células senescentes. Cada vez hay más estudios de que el ejercicio físico se puede utilizar como senolítico. Entonces, aquí tenéis la diferencia. Senoterapéuticos son considerados los xenomórficos, que son suplementos que ayudan a que estas células envejecidas no liberen estas interleuquinas inflamatorias, y los senolíticos, que van directamente a la raíz y eliminan esta célula envejecida, ¿vale? Senoterapéuticos tenemos la metformina o la berberina como un xenomórfico, la rapamicina como senolítico, fisetina como senolítico in vivo, quercetina se considera xenomórfico y senolítico a la vez, resveratrol un buen xenomórfico, y el ejercicio físico, ¿vale? Obviamente, aquí tenéis toda la cascada de cómo influye a nivel del estrés oxidativo, disfunción mitocondrial, el ejercicio físico, cuando damos curcumina, cuando damos metformina, cómo se activan las sirtuinas. Todo lo que estamos buscando de suplementos, farmacología, etcétera, el ejercicio físico ya nos lo da, pero somos perezosos, ¿no? El ser humano nos cuesta movernos. Lo más importante en anti-aging es buscar un balance
entre la expresión del mTOR y el MPK. Es decir, en anti-aging lo que buscamos es que el MPK, que lo que hace es que no exista tanta división celular y por ende tanto acortamiento telomérico, pues esté más alto que en el mTOR. El mTOR es más anabólico, lo que hace es división celular. La insulina, cargas de insulina después de comer arroz, pasta, etcétera, y índice glicémico muy elevado que libera insulina a nivel pancreático, provoca aumento de mTOR. Anabolizantes en general provocan aumento de mTOR. Que lo que tenemos que hacer con el paso de los años es esto, hacer unas métricas. Testosterona, sí, ver a qué niveles hay que dar testosterona, no niveles suprafisiológicos. Una buena análisis de sangre de niveles de testosterona y después se ponen las mujeres, en el caso, por ejemplo, de menopausia o premenopausia, el chip de la juventud, que lleva esta testosterona óptima para esta paciente. Lo que buscamos es esto, un balance óptimo entre mTOR y el MPK. Sabemos que con el paso de los años perdemos masa muscular y masa ósea, ¿vale? Y hay tres conceptos que son bonitos de entender. Uno es la sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular ligada a la edad. Otra es la dinapenia, que simplemente se refiere a la pérdida de fuerza muscular, y la cratopenia, que es la pérdida de potencia muscular. Muchas veces los tres están juntos, ¿vale? Pero no es únicamente sarcopenia. Me encuentro mucha gente de 60, 70 años que tiene un buen volumen muscular, pero este miocito no es funcional, no está entrenado. Cerebro en movimiento. ¿Qué vino antes, el huevo o la gallina? ¿Nos movemos porque tenemos cerebro o tenemos cerebro porque nos movemos? Fijaros, este animal que se llama tunicado. Tunicados son unos animales, unos seres vivos que viven anclados en la roca de las profundidades en el mar a partir de 15-20 metros y solamente tienen una función digestiva, que es filtrar todas las partículas del mar y con eso se alimentan. ¿Bien? Pero, ¿cómo se reproduce un tunicado? Pues forma una semilla inteligente con dos, digamos, cerebros o dos cerebritos. Uno que calcula la presión hidrostática de dónde está y busca la zona más óptima para sobrevivir, para anclarse y reproducirse, y otro un sensor de temperatura. Entonces tiene un cerebro para poderse mover y hacer el cálculo. En el ser humano es un cálculo más vectorial para no darnos golpes. Y las células nerviosas están especializadas en alguna función. Entonces, cuando nos movemos, realmente necesitamos un cerebro que nos haga este cálculo, ¿vale? Entonces, ¿el ejercicio va bien para el cerebro? 100%. También. Todo lo que va bien para el corazón va bien para el cerebro y viceversa. El ejercicio de fuerza va muy bien porque además disminuye la inflamación, la lipotoxicidad, aumenta el transportador de membrana del azúcar GLUT4, previene diabetes, insulina resistencia. Entonces, tenemos que buscar un equilibrio también entre ejercicio de fuerza y ejercicio más cardio, de resistencia. Entonces, mi médico me ha dicho que para perder peso vaya a pasar el perro. Cada uno lo interpreta como quiere. Tenemos que saber prescribir bien el ejercicio físico, ¿vale? No sirve lo mismo para todos. ¿Qué tenemos que buscar? El nivel de condición física mínima de cada paciente que esté protegido delante de ciertas enfermedades. ¿Y cómo valoramos el nivel de condición física? Pues se puede medir a través de los METs, que es un estímulo del metabolismo en reposo. ¿Cuántas veces estimulamos el metabolismo en reposo cuando hacemos ejercicio físico? O el consumo máximo de oxígeno, que es la cantidad de oxígeno que necesita nuestro cuerpo para desempeñar una función determinada. Entonces, ¿es importante conocer los METs máximos? Muy importante. Los METs o el VO2 max, digamos, consumo máximo de oxígeno, son parámetros bastante sinónimos, casi una cosa es la misma que la otra. Fijaros, personas que tienen un consumo máximo de oxígeno, es decir, una mala condición física, tienen 3,8 más veces riesgo de morir que una persona que tiene un consumo máximo de oxígeno o, por ende, un nivel de condición física superior. Es peor ser sedentario y tener mala condición física que ser fumador, que ser diabético, que ser hipertenso, que ser obeso. El problema es que la mayoría de hipertensos son dislipémicos, obesos, tienen MPOC, viene todo. Es una bomba de relojería. Este estudio es muy bonito porque
todos nuestros pacientes lo que buscamos, sean anti-aging o sean cardiópatas, tengan la edad que tengan, es que salgan de nuestras clínicas, de nuestra consulta, con un nivel de condición física capaz de llegar a 8 METs. Parte práctica. ¿Qué es 8 METs? Fácil. Seguramente para muchos de vosotros será muy sencillo. Es correr durante al menos 2 minutos en una cinta a 8,2 kilómetros por hora. Este es el mínimo nivel de condición física que un paciente debería tener. Esto te hace que, aunque seas hipertenso, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que seas diabético, incluso fumador, obeso o problemas de triglicéridos y colesterol, si tenemos mínima condición física de llegar a los 8 meses, el riesgo de morir es como una persona sana. Fijaros el poder del ejercicio físico. Ahora bien, cuando nos pasamos de la dosis de ejercicio físico, pues sobre todo, ¿qué ocurre? Pues utilizamos demasiado el corazón, nos hemos pasado la dosis hormética, la dosis terapéutica y empiezan a tener problemas, sobre todo eléctricos y de arritmias cardíacas. Entonces, opción, digamos, óptima, pacientes que estén entre 8 METs y 12 METs. Es el range más óptimo. ¿Cómo valoramos los METs o el consumo máximo de oxígeno? A través de una prueba de esfuerzo cardiorrespiratoria y metabólica. Aquí lo vemos todo en la misma prueba. La función pulmonar, intercambio de gases, función cardíaca, muscular, lo tenemos todo. Y función mitocondrial. ¿Vale? Además que hacemos un chequeo y descartamos problemas de arritmia cardíaca, hipertensión arterial que no se detecta en reposo, nos sirve para muchísimas cosas. Es un buen chequeo. Con esto después hacemos la prescripción de ejercicio físico, y también, como veréis, con hipoxia intermitente. ¿Vale? Uno de los resultados de la prueba de esfuerzo con gases es que decimos, por ejemplo, en este caso, a 137 pulsaciones de este paciente quemaba o oxidaba 307 calorías por hora de grasa y 237 calorías por hora de hidratos de carbono. A 172 pulsaciones, grasa negativa, significa que no oxidaba grasa. Sudaba mucho porque necesita energía rápida y forma ATP porque está utilizando el glucógeno hepático y muscular. Todo es azúcar. Entonces, no a más intensidad y que sudemos más significa que estamos utilizando más grasas como fuente energética principal. Esto es un poco como damos los resultados, que miramos el nivel del consumo máximo de oxígeno, los vatios máximos de potencia si hacemos la prueba de esfuerzo en una bicicleta y valoramos la fuerza muscular y lo comparamos por la edad, el umbral de oxidación de carbohidratos, el umbral de oxidación de grasas, frecuencia cardíaca, liberación de serotonina por parte del cerebro, el intestino, que habitualmente suele ser en un 80% del VO2 max, es cuando nuestro cerebro-intestino empieza a formar serotonina, ¿vale? Que son intensidades un poquito altas, no son tampoco tan bajas. Frecuencia cardíaca de protección neuronal para hacer prevención a través de ejercicio físico de Alzheimer, Parkinson y otras enfermedades neurodegenerativas. Pues en este caso, este paciente, si va entre 130 a 140 pulsaciones por minuto y simultáneamente hace una actividad cognitiva de memorizar, estudiar un idioma o te pones en una bicicleta en estas pulsaciones, mientras estudias algo, pues mejora el factor neurotrófico cerebral, mejora también la sinapsis neuronal, se forman pequeñas neuronas nuevas en una pequeña zona del cerebro. Entonces, esto nos ayuda a prevenir ciertas enfermedades neurodegenerativas. O vemos que a pulsaciones más elevadas, pues también nos ayuda a aumentar la hormona del crecimiento. ¿Vale? Entonces, yo siempre digo que el sedentarismo es para el ser humano lo que la kriptonita a Superman. Entonces es importante movernos y hacer ejercicio físico. Supongo que muchos habéis visto Superman, ¿no? Después de todo este chequeo, de este check-up metabólico, hay que hackear este metabolismo, tenemos el diagnóstico y vamos a poner el tratamiento. Ya hemos dicho que el ayuno intermitente también lo podemos utilizar, pero no es mi charla hoy, lo hablarán luego. Y después podemos hacer un entrenamiento hormético mediante hipoxia e hiperoxia intermitente. Hipoxia no es más que la falta de oxígeno en una célula, en un tejido. Podemos tener hipoxia inducida por una enfermedad, como que es un infarto, porque hay un trombo, no llega una embolia, no llega la sangre, no llega el oxígeno y aquel tejido se muere. Eso es una hipoxia patológica. Podemos tener una hipoxia porque falta oxígeno en vena ambiental, la hipovárica, cuando subimos a cierta altitud.
o por paradas respiratorias en el caso del síndrome de apnea, hipoapnea del sueño. Es una hipoxia patológica. Pero tenemos un agente hormético muy interesante que es el precondicionamiento hipóxico. Y con esto podemos hacer hipoxia, pues como estamos aquí, a 1000 y pocos metros, que ya algo hace, o hacer subidas en gran altitud y bajadas. O tenemos un generador de hipoxia portátil que nos ayuda cuando respiramos, pues entra menos cantidad de oxígeno y después provocamos que nuestro cuerpo pues, bueno, que se espabile a buscar mecanismos de adaptación a la falta de oxígeno. Entonces, sabéis que en el área ambiental, habitualmente a nivel del mar, pues 20,9% es oxígeno, nitrógeno 70 y pico, el dióxido de carbono 0,03, hay muy poca cantidad de CO2 a nivel ambiental y pensamos que es mucho más, pero es muy tóxico. Pero a medida que vamos aumentando la altitud, pues lo que es la concentración de oxígeno, realmente la concentración de oxígeno a nivel del mar y en altitud es la misma, pero hay menos presión y se disipa más, entonces entran menos moléculas de oxígeno cuando respiramos en altitud. Entonces, le llamamos el precondicionamiento hipóxico, como que la mayoría de enfermedades del siglo XXI en países desarrollados cursan con falta de oxígeno en algún tejido, son enfermedades cardiovasculares. Lo que estamos intentando es simular este infarto bien llevado, tanto sea cerebral como cardíaco o falta de oxígeno en un tejido, de manera artificial, pero bien controlado, para que si alguna vez ocurre este infarto, este cuerpo esté precondicionado y este efecto secundario de la falta de oxígeno sea menor. Bien, eso es una herramienta terapéutica enorme. De hecho, la hipoxia intermitente hace 38 o 40 años que se está utilizando. Y una cosa muy interesante que nosotros estamos viendo, ya para casi terminar, las células madre son muy vulnerables al estrés oxidativo. Por eso están en la médula ósea y en el tejido graso, en el tejido adiposo subcutáneo, una grasa muy poco vascularizada, muy resistente a oxidarse y a que se vaya, sobre todo en la grasa subcutánea de nalgas, glúteos o en la zona abdominal, para proteger que esta célula madre, que es muy básica para regenerar tejidos, pues se oxide. Entonces, ¿qué ocurre? Que si hacemos un precondicionamiento hipóxico antes de sacar plasma rico en plaquetas o antes de sacar células madre de la médula ósea o tejido adiposo, hemos hecho precondicionamiento hipóxico, estas células madre están más fuertes, más preparadas. Entonces, no es que el número de células madre, es el que sean células madre funcionales, ¿vale? Fijaros que la hipoxia además es una cosa muy interesante, que el ser humano no se acuerda de la hipoxia, pero tenemos más mecanismos de sobrevivir a la hipoxia, que es más natural que no una hiperoxia. La hiperoxia en estado natural no existe como tal. Pero lo mismo que ocurre con hipoxia, hiperoxia, o pasar de grandes saturaciones de oxígeno a una saturación más baja, sea hipoxia, hiperoxia, sea hiperoxia, normoxia, sea dentro de cámaras hiperbáricas ocurre lo mismo, los telómeros también se alargan. ¿Vale? Los cambios de FiO2 aumentan el tamaño, el alargamiento telomérico. Muy importante. Esto es una máquina de hipoxia, hay varias en el mercado, y la culpa de todos los beneficios de la hipoxia es porque aumenta el HIF-alfa, lo que es el factor inducible de la hipoxia, porque aumenta la eritropoyetina, mejora también el tono vagal, y a partir de aquí hay todos los beneficios de la hipoxia. ¿Cuáles son? Los mismos beneficios que el ejercicio físico. Fijaros, importantísimo. Además, estamos utilizando la hipoxia también para regeneración de tejidos. Eso es un caso de un abuelito de 91 años que cayó, se hizo una lesión por scalp, pues 5 minutos de hipoxia antes de sacarle sangre, sacarle el plasma rico en plaquetas, y como os he dicho que las células madre y células mesenquimales, cuando ven que no hay tanto oxígeno, porque suelen vivir al 3% de oxígeno en una célula madre, pues van al tejido más periférico y sanguíneo y van a la circulación general. Entonces, en este caso, sacamos el plasma, el típico centrifugado, etcétera, doble centrifugado, como querráis trabajar, pero lleva más células regenerativas y más células mesenquimales. Fijaros, eso es al cabo prácticamente de un mes después de haber hecho varias sesiones de plasma. ¿Bien? Entonces, podemos utilizar la hipoxia hiperoxia intermitente para mejorar el rendimiento deportivo,
recuperación de lesiones o después de un infarto de miocardio o para mejorar toda la función neurológica. Entonces nos da unas herramientas espectaculares. No voy a entrar más porque el tema de hipoxia intermitente es para hacer, bueno, damos formación de esto también, pero es muy interesante como herramienta terapéutica. Y este para mí sería, ya para terminar en 5 segundos, el objetivo del anti-aging que debemos tener todos. Creo que aquí contempla lo principal. Obviamente aquí hay subdivisiones de todo esto. Eso es la medicina de las 5 Ps. Os he dicho, sobre todo, tenemos que ser observadores. Juego de Tronos. Alguien se dejó un coffee de Starbucks aquí encima de la mesa, ¿vale? Entonces, tenemos que envejecer con salud. La longevidad es el premio de una vida bien vivida. Muchas gracias.